Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan David Espinal, estudiante de primer semestre de medicina y el día de hoy, en este caso la asignatura en embriología a cargo del doctor Jairo Alberto García Gallo, vamos a tratar lo que son los conceptos básicos para comprender el aborto en sí. Entonces debemos remitirnos a lo que es la primera semana del desarrollo. Recordemos que antes, en este caso, de que empezara a darse, digamos, el desarrollo que vamos a hablar respecto al embrión, debemos de entender que a nivel del ovario se tuvo que haber formado primero, recordemos los folículos primordiales, luego el folículo, en este caso primario, una evolución a un folículo secundario ya con su antro, del folículo secundario a un folículo secundario maduro. Recordemos que ese folículo secundario maduro se caracteriza principalmente por el hecho de que esas células de la granulosa se encuentran en una alta mitosis, produciendo progesterona y estrógenos en una, digamos, gran cantidad. Luego pasamos a un folículo preovulatorio. Recordemos que ese folículo preovulatorio es el folículo, digamos, que vamos a encontrar en el día 13, casi que 14, en este caso del ciclo ovulatorio, ¿cierto? Y ya ese folículo preovulatorio ya va a estar, digamos, próximo a dar el proceso de la ovulación. El proceso de la ovulación consiste entonces en la liberación de una parte de este, digamos, conjunto de células a lo que conocemos como las trompas de Falopio. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Recordemos que este folículo preovulatorio está constituido por lo que nosotros conocemos como un cúmulo óforo, que es el que va a estar más cercano, y en este caso unas células, en este caso de la pared. Esas células de la pared entonces, en el momento en el que se dé la ovulación, es decir, la liberación de este conjunto de células, van a quedarse, digamos, rezagadas, si se puede llamar así, y se van a quedar en el ovario como lo que nosotros conocemos como el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a ser fundamental ya que va a, digamos, a llevar un papel de la producción de estrógenos, de progesterona y diferentes estructuras que van a estar ubicadas en este caso en todo el desarrollo del útero, trompas y ovarios, van a estar produciendo diferentes hormonas como viene la gonadotropina coriónica humana producida por las células del sincitio trofoblasto para mantener ese cuerpo lúteo y que siga produciendo progesterona y estrógenos y hacer en este caso que la cavidad uterina esté, digamos, en las óptimas condiciones. Luego entonces abordaremos lo que es la primera semana de desarrollo más puntualmente, entendiendo que la fecundación es, digamos, el aspecto principal aquí. Y vamos a ver en este caso que se viene una serie de fases. Primero tenemos la fase de la penetración de la corona radiada, que recordemos que la corona radiada eran aquellas células que conformaban el cúmulo óforo antes mencionado. Luego de esto vamos a pasar a la fase 2, que es la penetración de la zona pelúcida. Recordemos que la zona pelúcida está constituida por una serie de glicoproteínas CP1, CP2, CP3 organizadas de cierta manera para que no se dé la poliespermia. Sin embargo, recordemos que en el momento en el que entra un espermatozoide se realiza lo que es la reacción acrosómica para producir así diferentes sustancias como acrosina y tripsina que me permitan poder pasar lo que nosotros conocemos como la zona pelúcida. Luego de esto, de ya, digamos, atravesar la zona pelúcida, se va a dar la fase 3, que es la fusión de las diferentes membranas. Y esta fusión se da gracias a que recordemos que el ovocito tiene, en este caso, integrinas, se llaman de esta forma, una serie de proteínas que llaman integrinas en su membrana, y el espermatozoide tiene desintegrinas, así que por, digamos, una complementariedad química, estas integrinas facilitan la función con las desintegrinas. Ya cuando se da esta fusión, pues recordemos que básicamente el pronúcleo del espermatozoide es capaz de entrar en este caso a empezar a formar el cigoto. Entonces ya cuando se da en este caso el ingreso de ese pronúcleo, empieza en este caso a fusionarse en este caso los núcleos para poder restablecer ese número diploide, en este caso de cromosomas. Luego de que se restablece este número diploide, se da un proceso mitótico normal para poder así obtener, en este caso, la fase bicelular del cigoto. Luego de esto tenemos el concepto de la eclosión, que recordemos que el concepto de la eclosión es que cuando ya se forma el blastocito, es decir, cuando ya tenemos un blastocele, cuando ya esa mórula pasó a ser un blastocito, gracias a ese blastocele, vamos a tener que para que se dé la implantación, esa zona pelúcida tiene que ser, digamos, sacada, es decir que tanto la masa celular interna como externa tiene que salir
de esa zona pelúcida para que se dé la implantación. Aquí tenemos entonces en este caso el proceso de la implantación que se da aproximadamente a finales de la primera semana. Y esta implantación, recordemos que se ha, digamos, facilitado, ya que las células de los trofoblastos, de sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, recordemos que tienen en su membrana lo que conocemos como la L-selectina. La L-selectina va a ser atraída entonces en este caso por los receptores de carbohidratos que existen en la mucosa del endometrio y facilitar entonces así la implantación de lo que nosotros vamos a conocer como este blastocito. Recordemos entonces que ya pasamos a los eventos de la segunda semana. Estos eventos de la segunda semana básicamente nos van a constituir que cierta zona, en este caso del embrioblasto, cercano al blastocele, se va a convertir en unas células características cúbicas que van a ser denominadas hipoblasto y unas células cilíndricas denominadas, en este caso, epiblasto, aparecimiento en este caso de una cavidad amniótica. Conforme avanza entonces en este caso la segunda semana seguimos con nuestra cavidad amniótica, mayor mitosis en este caso de las células del hipoblasto para formar las células de la membrana exocelómica y en este caso la cavidad exocelómica, aparecimiento en este caso también como mencionamos de la sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto y de las distintas lagunas. Recordemos entonces que también por mitosis de este hipoblasto va a aparecer lo que nosotros conocemos como el mesodermo extraembrionario, que el mesodermo extraembrionario en una etapa posterior es en donde se va a dar la primera formación de las células sanguíneas propias del feto más adelante. Recordemos entonces el concepto de decidua. A finales de esta segunda semana se da un proceso que se refiere a el fenómeno decidual o la reacción decidual, a partir del cual se empiezan a producir, en este caso, en los límites de la mucosa del endometrio, se empiezan a producir una serie de fibroblastos con reservas grandes de glucógeno que van a tener en este caso una ubicación capsular, una ubicación basal y una ubicación parietal. Básicamente lo que se van a encargar es de nutrir el feto y además de nutrir el feto se van a encargar de evitar el rechazo y además de evitar el rechazo se van a encargar de que no se implante más allá del endometrio y que no pasen al miometrio. Luego entonces vamos a tener la tercera semana que básicamente está constituido en primer lugar por lo que nosotros conocemos como la formación de la gastrulación, que es pasar de un disco bilaminar a un disco trilaminar, que inicia en este caso con una invaginación de, en este caso, las células del epiblasto para formar lo que nosotros vamos a conocer como la línea primitiva, posteriormente un nódulo primitivo. Luego vamos a tener en este caso la formación de la alantoides, que es básicamente un divertículo de la zona caudal del saco uterino secundario, que va a estar referenciado con la formación de la vejiga. Y por último vamos a tener la formación de la notocorda por la mitosis, en este caso de las células de la línea primitiva, hasta una zona cercana a la membrana bucofaríngea, listo, pero va a estar separado por un mesodermo precordal. Recordemos que esa notocorda va a ser el primordio, si se puede llamar así, o el precursor de nuestro sistema nervioso. Ahora, entendido esto, vamos a hablar de lo que es la patología del aborto, y existen básicamente 4 causas. Pero en sí, ¿qué es el aborto? El aborto es una interrupción, en este caso ya sea natural o externa, de lo que es el proceso del desarrollo embrionario y del embarazo en general. La primera causa que vamos a ver entonces viene siendo la poliespermia. Recordemos que la poliespermia es aquel momento en el cual cuando se da la reacción acrosómica, recordemos que al entrar en este caso un espermatozoide, que cambia la conformación de la zona pelúcida, lo cual hace pues que no puedan entrar más espermatozoides. Si el cambio de la conformación de la zona pelúcida no se da, pues entonces vamos a tener una poliespermia. En segundo, una eclosión fallida, es decir, que no se dé el proceso de la eclosión. Como habíamos dicho, el proceso de la eclosión es circunstancial para que se dé en este caso la implantación. Sin él, entonces, si todavía tiene zona pelúcida, entonces no se podría dar este proceso. Luego tenemos bajos niveles de estrógenos y progesterona. Recordemos que si tenemos bajos niveles de estrógenos y progesteronas, digamos que el endometrio no va a estar en condiciones óptimas para que se dé la implantación, entonces puede llegar a haber un rechazo de la implantación o puede que la complementariedad en este caso de los receptores de carbohidratos con la L-selectina del trofoblasto no se dé de la mejor manera, así que mantener estos niveles hormonales es muy importante. Y como último aspecto, tener en cuenta la implantación ectópica, es que se dé una implantación, que no sea en la cavidad uterina, sino que se dé a nivel ovárico,
en la región ampollar, que es donde se debe dar la fecundación, y pues si la fecundación y la implantación se dan en ese lugar, entonces digamos que va a haber un embarazo ectópico, también que se dé un embarazo intersticial en los cuernos, que es ya cuando vamos a salir de las trompas de falopio a la cavidad uterina, o muchas veces se puede dar a nivel abdominal, que puede comprometer en este caso, digamos, la vida de nuestra paciente. Aquí entonces podemos ver una implantación ectópica, típica, que es ectópica cornucal, que es la que estábamos viendo aquí, que es que se dé un embarazo intersticial, y pues básicamente se debe dirigir en este caso el tratamiento para que no afecte la vida, en este caso de la madre, y tampoco del feto que queremos que nazca. Muchas gracias.